¿Qué tal, hermanos? Muy buenas tardes. Pues estamos con nuestro segundo estudio de Eclesiastés. Y bueno, por las tareas que vi, y es uno de los usos de nuestras tareas que pues, me ayuda a mí ver más o menos dónde estamos y cómo nos ha permitido ir avanzando. Bueno, evidentemente no fue muy clara, yo creo, la introducción por lo que veo en algunas de las tareas, o en su mayoría. Así que vamos a hacer como un repaso de nuestra introducción y pues también las tareas, pues parece que estuvo muy pesada porque nadie la pudo completar y bueno, recibí como los mismos comentarios de todas las hermanas que las hicieron, que pues está muy difícil el libro. Entonces, sí es un libro un poquito complicado, pero no es como que sumamente difícil. Hay que entender como el discurso de Salomón, bueno, no Salomón, el predicador, probablemente Salomón, no sabemos. Eh, Así que hay que entender el discurso del predicador y también como su estado emocional para poder interpretar de una manera correcta lo que estamos encontrando en el libro. Así que dijimos que en el versículo 3 hay una pregunta que es de donde nace todo el discurso del libro de Eclesiastés, que es: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Y el problema aquí, hermanos, y es la temática de todo el libro, es que Salomón está cometiendo un gran error. El gran error es que le está dando un uso inapropiado a la vida y a lo creado por Dios. ¿Cuál es el uso inapropiado? Y necesito que dejemos esto muy en claro y lo tengamos constantemente presente en nuestras mentes para que nos ayude a no pensar que que Eclesiastés está en contra de otras partes de las escrituras o que Eclesiastés no es un libro inspirado por Dios. En primer lugar, el gran problema del predicador es que le quiere dar un uso equivocado a la creación. ¿En qué sentido? En que él está tratando de encontrar el sentido de la vida en la creación. Entonces, eso no es posible. Dios no creó el universo para que nosotros encontremos el sentido de nuestra existencia, de nuestra vida, de por qué las cosas suceden como suceden y lo que hay después de la muerte, etcétera, etcétera. Ese no es el propósito. Es tan absurdo usar la vida para poder interpretar y explicar nuestra existencia como si yo dijera que voy a plantar un árbol de guayabas para ver si logro curarme del cáncer. O sea, una cosa no tiene absolutamente nada que ver con la otra. ¿Para qué plantas un árbol de guayabas? Para que te dé sombra, para que te dé guayabas, para entretenerte un ratito, porque quieres tener algo, o pues un arbolito, algo verde en tu casa. Puede ser un negocio, puede ser que vas a plantar 1000 y vas a empezar a producir guayabas, pero tiene un uso específico. ¿Sí? Hay cosas de las que simplemente no puedes esperar de plantar un árbol de guayabas, como son curarte del cáncer, eh, salir de tu bancarrota financiera. No puedes curar un matrimonio plantando un árbol de guayabas, ¿no? O sea, el árbol en sí quizá puede ser un proyecto matrimonial en que entre los dos cuidan y es un momento en que pasan juntos y comparten una actividad, pero el árbol no es el fin, simplemente es un medio. Entonces, lo mismo pasa con la vida. La vida en sí misma no es el fin. El planeta Tierra, la creación y todo lo que hay en él no es el fin, es nada más un medio. Hermanos, así que este es el gran error de Salomón, que él intenta extraer el sentido de la vida, las preguntas que están invadiendo su alma y contestarlas con las mismas cosas que encuentra en este mundo. Eso no es posible, no es viable. No hay manera de que eso va
resultar bien. Dijimos nosotros que todo ser humano es un filósofo, tiene problemas existenciales y hace estas preguntas y reflexiona, indaga acerca de la vida. Algunos lo hacen de manera muy elaborada, otros lo hacen de una manera muy casual, ¿no? Cuando nosotros nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué las cosas tienen que ser así? ¿Por qué esto o aquello? Cuando hacemos ese tipo de preguntas, estamos filosofando sobre la vida, pero de una manera pues muy casual, no tan formal e intrincada, pero sigue siendo preguntas acerca de nuestra existencia y nuestro fin como seres humanos. Hermanos, entonces, ¿cuál es el propósito de la vida? La vida en sí, y por favor, traten de mantener esto en su mente, la vida en sí no es la fuente de nuestra felicidad, sino Dios mismo es la fuente de nuestra felicidad. Y aquella felicidad que Dios nos da cuando nosotros lo conocemos y lo disfrutamos, entonces la podemos expresar en esta vida. Pero la fuente de la felicidad no es la vida misma, es Dios. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque, y lo dijo un filósofo también, no recuerdo si fue Aristóteles, pero la gran búsqueda del ser humano es la felicidad. Buscamos eso. Entonces, evidentemente, Salomón no es feliz. Entonces, ¿qué está haciendo? Está siendo impulsado por la necesidad de su alma de buscar felicidad, pero no la va a encontrar en este mundo. Y entonces, por eso vamos a ir a las preguntas que dejamos de tarea. Las voy a poner aquí en la pantalla para que las vean, cómo las contesto yo, y también les voy a mostrar aquí cómo está rayada mi Biblia, para que pues también puedan ver que realmente la tarea y estudiar la Biblia pues no es una tarea muy sencilla, ¿no? En el sentido, no es que sea para inteligentes nada más o algo así, simplemente que requiere mucho tiempo, requiere dedicación en serio, requiere disciplina, requiere compromiso, paciencia y sobre todo pues requiere dependencia en el Señor. Pues no debemos tampoco nada más acercarnos a las escrituras como si fuera un objeto de estudio de biología, de física o de matemáticas. Es un estudio que requiere completa dependencia al Señor y requiere también nuestra disposición, nuestro sacrificio, disciplina y pues una entrega responsable. Bueno, aquí están las preguntas. Primero, encerrar versículos donde el autor hace referencia a que miró en la creación algo. Entonces, por ahí vi unas tareas, bueno, creo que una en específico que pues escribió a mano como los versículos. Si eso les funciona, está bien. Pero, pues obviamente eso es invertir un poquito más de tiempo. Y entonces, pues yo no lo recomendaría tanto porque pues, se nos va a cansar la mano, nos vamos a llevar 1 hora o 2 horas en una pregunta nada más. Y pues, no sé, creo que se puede aprovechar mejor ese tiempo. Ahora, si a ti te sirve escribirlo, pues está bien. A mí me funciona más rayarlos en mi Biblia, irles poniendo una marquita y después pasarlos a la computadora o a un libro de notas y entonces tenerlos así ya sintetizados. Entonces, ¿qué frases son repetitivas en los primeros 6 capítulos? Vanidad de vanidades, que Salomón dedicó o dijo en su corazón tal o cual. La idea de gozar del trabajo y aquello que se encuentra debajo del sol. Hermanos y hermanas, bueno, especialmente las hermanas que son las que realmente están haciendo las tareas, cuando nosotros encontramos frases repetitivas, es importante que las notemos y dediquemos
tiempo para primero entender lo que la frase significa y cómo esas frases que se están constantemente repitiendo, pues son una directriz para entender el discurso del autor del libro. Y lo mismo pasa con las palabras que más se repiten en estos primeros 6 capítulos que vamos a analizar. Si te fijas, pues obviamente vanidad es una palabra que se encuentra muchas veces y básicamente es la conclusión a la que llegó Salomón, ¿no? Como que todo es vanidad. Pero una de las palabras que quizá podríamos pasar por alto, aunque no necesariamente, al menos no las mujeres que enviaron la tarea, las hermanas, porque todas señalaron el trabajo. Entonces, vanidad y trabajo evidentemente están muy ligadas y aparecen, son protagonistas en nuestro libro de Eclesiastés. ¿Qué nos dice eso? Que hay que poner bastante atención al trabajo o a la idea de trabajo según el discurso del predicador. Una de las palabras es corazón, sabiduría, aflicción, afán, necedad, dolor. Son palabras que también se repiten, pero ya son un poquito menos. No las incluí aquí, pero en algunas tareas sí estaban y está bien. Podemos incluirlas sin ningún problema y yo estoy seguro que las vamos a utilizar. Otra de las preguntas que hubo un poquito de duda será cómo dividimos los primeros 6 capítulos. Y bueno, como pueden ver, aquí los tenemos. Entonces, por ejemplo, una manera fácil de dividir los capítulos es, bueno, leemos los primeros 2 versículos de Eclesiastés. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Si te fijas, estas no son las palabras del predicador en sí, como que alguien está haciendo una introducción, está como narrando el discurso del predicador. Pero en el versículo 3, ahí comienza todo el discurso del predicador. ¿Qué provecho tiene todo? ¿Tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Entonces, del versículo 1 al versículo 2 hay como una introducción y es precisamente lo que tenemos en nuestra división. Es una introducción. Después empieza pues el discurso del predicador con esta pregunta, abriendo su homilía. Y bueno, desde el versículo 3 hasta el versículo 11, el predicador, hermanos, está describiendo esta mecánica de la vida. Entonces, fíjate bien, vamos a leer del versículo 4 hasta el versículo 7. Generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. ¿Qué está analizando él? Hey, pues nacimos esta generación, nos morimos, vino otra y vendrá otra y vendrá otra y la tierra sigue siendo igual. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Entonces, ¿qué dice? Pues el viento que está ahorita va a ir a dar la vuelta por allá y va a regresar otra vez, ¿no? Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Hermanos, noten la inteligencia que tiene este predicador. Tiene la suficiente inteligencia para analizar este sistema cíclico que Dios creó, que Dios diseñó para el planeta en el que nos puso a vivir. Entonces, él es suficientemente listo para darse cuenta que los giros o los ciclos del viento son como una especie de aire acondicionado para la Tierra que le permiten mantener la Tierra en una buena temperatura para que los seres humanos podamos subsistir. También ve cómo Dios diseñó el ciclo del agua y cómo el río que viene y desemboca en el mar, después el agua se evapora y luego se condensa en nubes
llueve y el río vuelve a llenarse en las montañas. Entonces este predicador tiene la sabiduría para reflexionar y, bueno, más bien para analizar la mecánica de la vida, los ciclos de la vida. Pero, sin embargo, aunque el predicador puede ver esto, él no puede usar este conocimiento para encontrar paz o darle sentido a la vida misma. ¿Por qué? Bueno, porque ni el sol, ni los ríos, ni la lluvia, ni el viento pueden responder a las preguntas del alma. Lo temporal nunca puede responder a lo eterno. Un buen versículo que nos ayuda a resumir lo que está pasando con el predicador otra vez es lo que se nos dice en Jeremías. ¿Qué hizo Israel? Ellos dejaron a Dios, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Entonces, él, en vez de, y es una frase que se repite mucho también, de dar su corazón para inquirir, para descubrir todas estas preguntas de su alma, para dar su corazón a Dios y dedicar en Dios a encontrar las respuestas que su corazón necesita. Dejó a Dios de un lado y se dedicó a buscarlo en la creación. Entonces, ese es un problema muy grande con nosotros los seres humanos, incluso con los cristianos. Hay un cristiano, pero este cristiano no busca su felicidad, no busca su satisfacción, un placer duradero en Dios mismo. Sí tiene a Dios, pero lo hace a un ladito y dice, no, yo quiero encontrar mi felicidad en mis hijos. Quiero encontrar mi felicidad en mi esposa, en mi trabajo, en mi coche, en mi casa, en mis proyectos, en mi desempeño como futbolista, en mis hobbies, en el dinero que tengo en mi cuenta bancaria. Eso mismo hizo Salomón. Y entonces, ¿cuál es el resultado, hermanos? Y por eso es una de las preguntas que ponemos ahí. La pregunta 5 dice, ¿cuáles son las reacciones del predicador al ver los acontecimientos de la creación? Entonces, puedes ver el versículo 20 del capítulo 2, y él dice, volvió a desesperanzarse mi corazón. ¿Por qué? Porque tú no puedes dedicar tu corazón a buscar lo que solo puede ser hallado en Dios. No puedes buscar tu identidad, las preguntas a tu alma, tu felicidad, tu paz, tu satisfacción, tu sensación de saciedad. No las puedes buscar no las puedes encontrar en la creación. Por eso él dice, todo fue vanidad y aflicción de espíritu. Lo expliqué la semana pasada. Aflicción de espíritu lo encontramos en la Reina Valera. Si lo buscas en otras traducciones, va a venir como es correr tras el viento. Pero realmente esa es la frase en hebreo. Correr tras el viento. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Salomón con esta frase que se repite mucho? Que es inútil. O sea, ¿de qué te sirve correr tras el viento? No vas a poder atraparlo, no vas a poder alcanzarlo, es un desperdicio. Querer encontrar el sentido o la razón de tu existencia o las preguntas que te haces en tu corazón, tu incesante incertidumbre, falta de paz, falta de satisfacción y plenitud. Querer llenar eso con cosas que buscas en este mundo es correr tras el viento. No tiene provecho, no puede llevarse a cabo. Es querer encontrar agua en una pared, en una piedra. No es posible, es ilógico, va en contra de la sabiduría misma, del sentido común.
Y por esto, porque Salomón dedicó su corazón a buscar en la creación lo que solo puede ser encontrado en Dios, nosotros vemos el estado emocional de este predicador. Ve el versículo 8 hasta el versículo 10. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se puede decir, he aquí todo esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Hermanos, ¿por qué todas las cosas son fatigosas para Salomón? Para el predicador. Piensa en un momento en el ciclo del agua, en el ciclo del solar, en su movimiento de traslación. Nosotros sabemos que estas cosas no son seres vivos, ¿no? Sin embargo, en la Biblia se nos enseña que Dios demanda de estas cosas inanimadas, demanda adoración. Y un ejemplo claro de eso es el Salmo 148. Puedes leer del 3 al 5 y verás cómo Dios demanda adoración de estos elementos de la creación. Nosotros no podemos entender con claridad eso, ¿no? ¿Cómo es que el sol adora a Dios si no tiene mente, si no tiene espíritu, si no tiene personalidad? Pues ese es un misterio que solo lo puede contestar Dios. Pero a pesar de que ellos no son seres vivos como nosotros, algo inanimado, hermanos, puede llegar a darle gloria a Dios, por lo que la misma Biblia atestigua. Se nos dice en Romanos 8:22 que la misma creación gime aún y está a dolores de parto, tiene dolores de parto, esperando que el Redentor la rescate del pecado en el que cayó por Adán. Así que es realmente interesante pensar cómo un árbol gime al Señor. Cómo los animalitos, las aves, gimen. Cómo los bosques, las montañas, las nubes gimen al Señor, anhelando que sean redimidos del pecado. Entonces, algunas de estas cosas son misterios, otras cosas podemos entenderlas de esta manera. ¿Quién estableció las estaciones del año? Dios. Un árbol florece y da su fruto según las estaciones del año. Cuando un árbol hace esto, está siguiendo las leyes de Dios. Un árbol no dice, no, hoy es otoño, voy a dejarme mis hojas. Ahora hay árboles pues que no tiran sus hojas en otoño porque son perennes. No es que estén en contra de los decretos de Dios, es que es un árbol que fue diseñado de esta manera. A lo que voy es que la creación, hermanos, obedece las leyes físicas del universo. ¿Y quién estableció esas leyes? Pues Dios las estableció. Entonces, ¿quién le fijó la trayectoria al Sol o a la Luna o a los planetas? ¿Quién comenzó el movimiento del universo? Lo comenzó Dios. Todo lo que las estrellas hacen, lo hacen porque Dios lo ordenó. Y Dios comunica esos decretos por medio de las leyes de la física. Entonces, cuando el sol sale al día siguiente, sale porque Dios lo ordenó. Y Él trazó su curso, trazó su velocidad, trazó la distancia. Y por lo tanto, eso adora y glorifica a Dios. Y en ese sentido, hermanos, la creación es feliz, se goza en Dios, a pesar de que no son animados como nosotros. Y no podemos entender eso, pero la Biblia nos lo enseña. ¿Cuál es el gozo de la creación? Obedecer y glorificar a Dios, quien los creó.
¿Cuál es el gemir y el anhelo de la creación? Ser redimidos para obedecer a Dios a la perfección, con una comunión sin la separación del pecado. Y por eso estoy diciendo todo esto, porque piensan en las aves, en los árboles, en la naturaleza. ¿Acaso ellos tienen problemas existenciales? ¿Acaso ellos piensan que la vida es vanidad, que todo es repetitivo, que todo es lo mismo? No, definitivamente no piensan esto, porque su gozo no está en encontrar el sentido de su existencia y de la vida en la propia creación. Ellos cantan para alabar a Dios. El sol sale para alabar a Dios. Las estrellas arden para alabar a Dios. Los planetas giran y se mueven para alabar a Dios. El mar se mantiene en un lugar para alabar a Dios. Se levantan las olas para alabar a Dios. Y por lo tanto en esto encuentran su gozo y su satisfacción. Algo que Salomón, el predicador, dejó de hacer. Dejó a Dios para buscar su satisfacción en otras cosas. Y aquí, hermanos, tengo un versículo en Deuteronomio. Otra cosa clave que tenemos que tener en mente cada vez que leamos y hagamos nuestras tareas y escuchemos las clases. Deuteronomio 4:19 dice: no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. ¿Entiendes lo que está diciendo el Señor a su pueblo? No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. ¿Te acuerdas cuál es una de las frases que más se repite? He aquí que yo me volví y miré, y yo vi esto otro. Entonces el predicador está basando su experiencia, su sentido de la vida y todas estas cosas precisamente con lo que Deuteronomio 4:19 está prohibiéndoles a los hijos de Dios, que es: no alces tus ojos al cielo para reemplazar a Dios. Entonces, a veces nosotros pensamos que la idolatría es tengo que hincarme y tengo que decirle a ese mono de yeso, tú eres Dios. No, la idolatría es un problema más profundo que esa conducta externa. La idolatría es en mi corazón reemplazar a Dios. Eso fue lo que hizo el predicador. En vez de extraer el sentido de su vida de Dios mismo, buscó en todas las cosas que se nos dicen entre el capítulo 1 y el capítulo 2. Entonces, todo lo que se acumuló para él mismo, todo lo que entregó su corazón, fueron cosas de la creación, pero no al Creador. Una de las cosas interesantes que nos dicen estos versículos del 8 al 10 que acabamos de leer es que el ojo y el oído nunca se sacian. Y piensa en un momento, mi hermano, para una persona que ama las riquezas, ¿cuánto es suficiente? ¿Cuánto dinero? Cuando una persona que ama ser rico dice, ¿sabes qué? Ya tengo suficiente dinero, ya no quiero más. Con esto ya estoy satisfecho, estoy conforme, no necesito ganar un solo peso más. O para un alcohólico, esa persona, ¿cuándo podría decir, sabes qué? Ya son suficientes días de haber tomado como loco, ya se acabó, ya tuve suficiente, ya no quiero más. ¿Sabes qué? Nada más me tomo 1000 cervezas o 1000 botellas de vino, no sé, y ya. Después de la 1000 ya no voy a querer, tuve suficiente. O una persona que es adúltera. ¿Cuántos amantes necesita esa persona para decir, no, ya,
Ya me aburrí de eso, ya me voy a dedicar solo a mi pareja. Eso, eso no va a pasar. El mismo predicador, su estado emocional da una evidencia de que las almas de las personas solo encuentran su verdadera satisfacción cuando encuentran al Señor. Por eso el ojo no se sacia de ver ni el oído de oír. Una persona que le encanta el chisme, ¿a poco va a decir, ya dije 1000 chismes, ya es suficiente? Al 1001 ya, ese ya no lo quiero, ya me cansé de chismear, me hartó, me sacié, ya tengo plenitud de chismología. O sea, eso no pasa. Nunca se cansa la persona. ¿Por qué? Porque las cosas de este mundo no fueron diseñadas para saciarte. El único que puede saciar tu alma es el Señor. Y saben, hay una cita de C.S. Lewis, el creador de Narnia, una película bastante famosa, si la has visto. Bueno, él dijo, es un autor de libros, y dijo, es que si tú te sientes insatisfecho en este mundo, es una buena señal. Quiere decir que no fuiste diseñado para este mundo, que tu vida no, tu alma no es terrenal. Tu alma no descansa hasta no encontrar su descanso en el Señor. Ese es el punto, hermanos. Ese es el punto, que el ojo no se sacia de ver y el oído no se sacia de oír, hasta que no ve y oye a su Salvador. Entonces se encuentra la saciedad de su alma. También algo interesante que dice Salomón en estos versículos del 8 al 10, no hay nada nuevo debajo del sol. Tenemos que contextualizar bien en lo que, lo que el predicador está diciendo, ¿no? Como parte de su discurso. Podríamos nosotros decir, bueno, pero pues en ese tiempo no existía un celular o un teléfono, o no había estufa o boiler o aviones. Todo eso es nuevo. Bueno, este libro de Eclesiastés no es un libro de tecnología. Salomón no se refiere a esas cosas. Él está hablando acerca, bueno, en primer lugar, él está hablando desde su estado emocional, ¿no? De alguien que se ha apartado de Dios para buscar el sentido en las cosas materiales. Así cuando él afirma que no hay nada nuevo en esta creación, él se refiere a la mecánica de la vida, al ciclo de la vida. En otras palabras, él está diciendo, el resultado de vivir en la carne, el resultado de abandonar a Dios y buscar a otro Dios en la creación es insatisfacción. No hay diferencia. Lo voy a buscar en esto y me voy a sentir insatisfecho. Lo voy a buscar en esto otro y me voy a sentir insatisfecho. La vida es un ciclo, no hay nada nuevo. Naces, creces, te reproduces y mueres. ¿A quién le pasó algo diferente? Trabajas, descansas, comes, disfrutas algo y después otra vez a dormir, a trabajar, a comer. Siempre es lo mismo. Bueno, porque entonces él no se refiere a tecnología o cosas de innovación. Se refiere a el curso cíclico de la vida y cómo el hecho de abandonar a Dios para buscar en ese ciclo otra vez las interrogantes del alma, pues no puede ser encontrado. Fíjate lo que dice el versículo 11. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Este versículo, curiosamente, encierra bien todo lo que hemos estado diciendo. Lo sella. Porque todo lo que nosotros construimos en este mundo es sumamente temporal y efímero.
Puede durar horas, días, meses, años, décadas y después se acaba. O sea, al final de cuentas, y después la próxima clase vamos a hacer un pequeño panorama de este primer pasaje de Eclesiastés, porque hoy nada más vamos a llegar hasta el 11. Pero pues parte de su hastío es que todo se acaba con la muerte. O sea, ¿qué caso tiene entonces que yo haga esto o aquello si todo se acaba con la muerte? Sí, todo se acaba con la muerte. Todo lo que se hace debajo del sol. Pero lo que se hace para Dios, y lo acabamos de ver el domingo en nuestra predicación de Marcos, esta mujer, María, derramó el perfume sobre Jesús. Sí, fue un momento, ¿no? Se acabó ese perfume y ya, muy caro, pero se acabó el dinero, se acabó el perfume. Pero esa acción de adorar, incluso ese amor y deseo por el Señor, trasciende la muerte, trasciende esta vida. Incluso lo que ella hizo, lo hizo para el Señor, y el Señor hizo que sus actos trascendieran la muerte misma y el tiempo que ella estuvo viva. Así que, hermanos, ¿cuál es el tema de Eclesiastés? Que sin Dios todo es vanidad. Todo es correr tras el viento, porque no podemos atraparlo, hacerlo nuestro y encontrarle un sentido. Ahora, tratar de explicar el tema de Eclesiastés con una frase que se repite mucho pero que es difícil de entender, es un poquito, no es muy provechoso. Entonces, nuestro tema para Eclesiastés va a ser buscar agua en cisternas rotas, queriendo encontrar el agua viva en cisternas rotas. ¿Y a qué hace referencia eso? Quererle encontrar sentido a la vida en la creación y no en el creador. Ese es el gran discurso de Eclesiastés. Quiero contestar una última pregunta para terminar. Nos quedamos en la pregunta 4, en la 5, ya contestamos las 6 y bueno, elaborar las 5 preguntas, eso se va a quedar tarea. Vamos a casi a repetir la misma tarea de la semana pasada, porque bueno, ya hoy se contestaron casi todas, nada más voy a hacer algunas modificaciones y les dejo la tarea para la siguiente semana. Y entonces nuestro tema del libro es Buscando agua viva en cisternas rotas. Hermanos, ¿y cuál es la reacción de hacer esto? Guárdatelo muy bien en tu corazón. Eclesiastés 2:20. Volvió a desesperanzarse mi corazón. ¿Te sientes frustrado o decepcionado constantemente? ¿En dónde estás buscando el agua viva? ¿En tus hijos, en tu esposo, en tu esposa, en la escuela, en el trabajo, en tu casa, en tu carro, en tu propio desempeño, en lo que sea que haces, en tus pasatiempos, en buscar una novia, en buscar un novio, en casarte, porque pues, no sé, eres soltero y ya te está pasando el tren o sientes algo así? ¿Dónde estás buscando tu paz, tu gozo, el sentido de tu existencia? Si tú lo haces en esta creación, vas a tener el mismo estado emocional del predicador. ¿Cuál es? Volvió a desesperanzarse mi corazón. Y después tú puedes leer, por ejemplo, el 2:10, el 2:17, donde él concluye, no, es que busqué satisfacción en esta cosa de la tierra y ¿qué encontré? Hastío, fastidio, encontré que es vanidad, que eso produce aflicción, miseria y dolor, que no puede satisfacer y contestar las interrogantes de mi alma. Eso es lo que va a pasar contigo si tú haces lo que Dios nos dice en Deuteronomio 4:19.
No alces tus ojos al cielo y cambies a Dios por la creación. No busques tu gozo en la creación, búscalo en Dios. La vida no fue diseñada para llenar tu alma. Solo Dios la puede llenar. La vida fue diseñada para que tú expreses esa llenura que solo Dios puede darte. Amados hermanos, nos vemos la próxima semana y pues seguimos con este libro. Vamos a ir un poquito más lento, pero van a ver que le vamos a echar ganas y vamos a aprender mucho de Eclesiastés y le vamos a sacar primeramente Dios el mayor provecho. Entonces nos vemos la próxima semana.